Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 37 del libro del profeta Jeremías. Un capítulo donde vemos una situación triste porque el rey de Judá, que debía tener autoridad para llevar al frente sus convicciones y realizar sus deseos, pero él es vacilante, se deja gobernar o se deja manipular por sus consejeros. Le falta autoridad. Por eso te invito a leer el capítulo para que entiendas, querido hermano, grandes lecciones que nos da Dios aquí en su palabra. Dice el versículo 1, Jeremías 37:1. En lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Este capítulo 37 hasta el capítulo 44 presentan la última parte de la vida de Jeremías. Lo que se registra allí sucedió en ese momento de Jeremías y comienza con la ascensión al trono del último rey de Judá. Esto lo puedes encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, 17 al 18. Allí puedes ampliar un poco más. Pero Sedequías fue aquel rey que permitió, por el cual se entró la invasión, el último asedio de Nabucodonosor y la destrucción total de Judá. Al principio, Nabucodonosor, cuando vino la primera vez, deja allí a Sedequías como rey, lo pone como rey, aunque era el rey directo por herencia el que debía quedar. Sin embargo, Nabucodonosor lo puso también. Pero este hombre, primero, él no fue firme en sus convicciones, porque como vemos aquí en el capítulo 37, en estos 21 versículos, se deja ver y se deja notar por el contexto que Sedequías creía en Jeremías, porque vemos varias veces en que él consulta a Jeremías, y aquí vemos en una situación en secreto que él va y consulta a Jeremías. Quiere decir que él creía en Jeremías y lo tenía por profeta verdadero, pero no era firme en sus convicciones. Si él hubiese sido determinante, decidido y hubiese tenido la autoridad que debía tener, pues Jerusalén no hubiese caído como cayó. Pero él se dejó llevar por los consejeros y por los sacerdotes y las demás personas que estaban allí rodeando el reino de él. Por tal motivo, Judá es tomada por Nabucodonosor por la indecisión de Sedequías. Pues se rebela contra Nabucodonosor, va allí a Egipto para pedir ayuda y así poder luchar contra Nabucodonosor y contra todo el ejército babilonio, y esta conducta fue la que provocó la tragedia de Judá, la caída de Judá en el año 586 a.C. Mira todo lo que puede permitir nuestras malas decisiones. Por eso, querido hermano, cuando tú tomes una decisión, piensa a futuro. No pienses solamente por el momento, sino a futuro. ¿Qué reacciones o qué consecuencias más bien traerá esa decisión que tomas? ¿Son consecuencias buenas o malas? Todo depende de la decisión que tomes. Por eso te invito a leer entonces la palabra del Señor para que encuentres las lecciones que Dios quiere darte. Dice el versículo 2, pero no obedeció él ni sus siervos ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y como te dije, esto fue lo que provocó la tragedia y la destrucción final de Judá, porque él no se sometió a la palabra de Jehová. Y es que cuando tú y yo no obedecemos a Dios, fracasamos porque no tenemos quien nos conduzca, no tenemos quien nos guíe, quien nos muestre el camino. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Lo que le decía, este rey Sedequías aparentemente confiaba y creía que Jeremías era un profeta genuino, pero le faltaba decisión, le faltaba autoridad para llevar al frente sus convicciones. Él se dejaba gobernar, era un títere no solamente de Nabucodonosor, sino también de sus consejeros. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Jeremías fue puesto en la cárcel en el 9º a 10º año del reinado de Sedequías. Así que como hasta ahora estaba empezando, pues Jeremías estaba libre todavía.
Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: diréis así al rey de Judá que os envió a mí para que me consultasteis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto, y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová: no os engañéis vosotros mismos diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a esta tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Jeremías pensó que ya su ministerio estaba acabando porque le había dado la orden o le había dado los mensajes al pueblo. Y ahora se decide retirar a aquel lugar para tener tranquilidad, descanso y paz. Pero mira lo que sucede. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Hananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: tú te pasas a los caldeos. Esta era la acusación que le hacían. Porque es que Jeremías predicaba, como lo hemos dicho varias veces, que el pueblo se rindiera a los caldeos. Y no es que este fuera el mensaje de Jeremías, es que este era el mensaje de Dios. Era lo que Dios le había enviado a decir a la nación. Si quieren vivir, quieren estar bien, entonces ríndanse a los caldeos, entréguense a los caldeos y estarán tranquilos, pero no se vayan a Egipto, porque si ustedes se alían a Egipto, van a ser destruidos. Y esto no era traición, era simplemente presentar el mensaje de Dios. Pero el pueblo, y mira este hombre, este capitán, y así muchos del pueblo, consideraban a Jeremías un traidor, porque estaba dando un mensaje en favor de los caldeos de Babilonia. Y Jeremías le dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino que prendió a Irías, a Jeremías, y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó. Y le preguntó el rey secretamente en su casa, y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay, y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Nótese bien, y es lo que te mencionaba al principio. Este rey Sedequías consideraba y tenía a Jeremías como un profeta genuino de Dios, porque viene y le consulta. Y no solamente le consulta por otros asuntos, sino que es claro y le pide un mensaje de Dios. Si Dios tiene un mensaje para él. Entonces, él creía en Jeremías. Él sabía que Jeremías era un profeta real, pero por temor a sus príncipes, por temor a sus consejeros tal vez, o era muy vacilante y no era decidido y determinado a respetar al profeta y a defender al profeta. Tenía temor de los consejeros y todos los que estaban allí en medio del trono. Él tenía temor, porque si él hubiese sido firme y decidido, entonces, como lo mencioné al principio, la nación de Judá se hubiese salvado y Dios les hubiese dado lo que ellos pedían y hubiese cumplido todas las promesas que le hizo a la nación. Pero lamentablemente la fe vacilante de este rey impidió que Judá fuese librada. Entonces hoy día también, querido hermano, una fe vacilante no sirve para nada. El que duda, dice Santiago, es semejante a una vela en el mar que anda de allá para acá de acuerdo a como el viento la lleva. La duda, querido hermano, es pecado, porque la fe tiene que ser firme, la fe tiene que ser determinante, y es lo que Dios nos pide, que creamos en Él, que tengamos fe, que no nos dejemos convencer por cualquier persona, no importa quién sea. No importa que incluso estén dispuestos a matarnos, no importa, debemos ser fieles, a
Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 10, en lo que Dios le dice a la iglesia de Esmirna, al final le dice en el capítulo 10, versículo 10, Apocalipsis 2:10, les dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nótese bien, fidelidad hasta la muerte. No importa lo que esté pasando, no importa dónde te encuentres, tú tienes que ser firme. Y para poder ser así, debes tener una fe determinante, decidida, firme. ¿Y cómo obtienes esta fe? 1, pidiéndosela a Dios en oración. Y 2, estudiando su palabra. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, querido hermano, Dios quiere abundarte en fe, pero tú debes acercarte a Él cada día. Mira ahora cómo termina la historia. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusiese en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora lo ataca, porque cuando Jeremías predicaba, aquellos profetas lo contradecían y decían: no, eso no es cierto, no habrá guerra, la nación estará en paz y nadie va a destruir ni conquistar a Jerusalén. No son capaces, porque Dios está con Jerusalén, habrá paz. Eso era lo que predicaban esos profetas falsos. Y ahora Jeremías le reclama al rey y le dice: bueno, ¿dónde están esos profetas? Porque mira, ellos decían que la nación no iba a caer, pero ahora Nabucodonosor está destruyendo la ciudad. Ahora pues oye, dice el versículo 20, ahora pues oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Esta solicitud que le hace el profeta al rey indica que el profeta pasó allí un tiempo muy duro, muy difícil. Sufrió muchísimo en esa cárcel. Eran unas bóvedas que servían para encarcelar a todos los prisioneros, pero el prisionero pasaba momentos muy duros y Jeremías los pasó. Por eso él le hace un ruego. El profeta permaneció allí en aquel lugar varias semanas. El sufrimiento fue grande, por eso él suplica que no lo lleven más allí. Su encarcelamiento duró aproximadamente 1 año. Triste todo lo que tuvo que soportar el profeta, todo lo que tuvo que sufrir el profeta por predicar la palabra del Señor. Sin embargo, mira lo que te decía, este rey Sedequías creía en el profeta porque, mira, le concedió el pedido que él le hizo. Y el traslado se hizo precisamente porque el profeta pidió traslado. Y ahora, esta orden que da el rey de alimentarlo con una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que el pan de la ciudad se gastase, esto indica que ya la ciudad estaba sitiada por Nabucodonosor. Y pues cuando se acabara el pan, ¿dónde más iban a conseguir si nadie podría salir ni entrar a la ciudad? La ciudad iba a quedar en caos. Y esto sucedió por causa de la perversión, el pecado de toda la nación, porque se rebelaron contra Dios. Por eso, querido hermano, nosotros tenemos que aprender de esto. Y si no aprendemos, estaremos en la misma rebeldía del pueblo. Debemos someternos a Cristo, obedecer su palabra, seguir sus instrucciones, seguir sus mandamientos, para que tengamos éxito aquí en la tierra, estemos felices, tranquilos, protegidos por Dios y al final tengamos la vida eterna. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 37 del libro de Jeremías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!